Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos conocemos de la semana pasada nosotros. Mi nombre es María Viniegra, yo soy oncóloga clínica y esta charla es sobre cáncer de primario oculto. Bueno, el carcinoma de primario oculto, los tumores de primario oculto, neoplasia de origen desconocido, son un grupo de enfermedades que generan mucha confusión entre los médicos y entre los pacientes. ¿Alguno de ustedes trató alguna vez un paciente con un tumor de primario oculto? Sí. Bueno, seguramente ustedes recordarán la sensación de no saber qué hacer, de no saber por dónde empezar y la dificultad que tenemos en comunicarnos con el paciente y con la familia con respecto a la situación. Vamos a tratar de repasar los aspectos más relevantes de este síndrome. Definimos como primario oculto como una enfermedad metastásica de inicio sin evidencia clínica radiológica o por laboratorio de tumor primario. O sea, fíjense cómo definimos esta entidad por lo que no es, por lo que no tiene, que es tumor primario evidente. Y la ausencia de tumor primario sabemos que puede deberse a que el tumor es muy pequeño y de ese modo no es posible detectarlo con métodos radiológicos habituales, o por ejemplo que el tumor ha sido eliminado por el sistema inmunológico del huésped, o que la conducta es tan atípica que los patrones metastásicos no demuestran, o el aspecto histológico no demuestra el origen posible del tumor primario. Es una situación clínica no infrecuente. Alrededor del 5% de los cánceres registrados en los registros poblacionales son primarios ocultos. Y esto es un porcentaje cada vez menor en la medida en que la biología molecular, las técnicas de inmunistoquímica y las técnicas radiológicas se hacen más sofisticadas y más sensibles. En la Argentina no hay estadísticas sobre primario oculto, pero por ejemplo en los Estados Unidos, de alrededor de 1.600.000 casos nuevos de cáncer por año, 400.000, ¿sí? O sea, el 25% se presentan con enfermedad metastásica y alrededor de 50 a 100.000 son enfermedad metastásica de primario oculto. Podemos calcular que en el caso de la Argentina, en donde hay alrededor de entre 110 y 120.000 casos nuevos de cáncer por año, alrededor de 5 a 10.000 de esos cánceres son de primario oculto. Perdón, ahí. En series de autopsia, aún en series de autopsia, en el examen post-mortem, alrededor del 25% de los casos no se encuentra la localización primaria, ¿sí? O sea que fíjense que aún en el gold standard, que es la necropsia, podemos quedarnos sin diagnóstico de tumor primario. Y en las series de autopsia, los dos lugares más importantes son pulmón y páncreas, ¿sí? En general, la mayoría de los pacientes con tumores primario ocultos son gente grande, son personas de alrededor de 65 años en edad promedio. Menos del 10% de los casos son menores de 50 años y el 30% de los pacientes tienen sitios múltiples de metástasis como hígado, hueso, pulmón y ganglios. La biología de estas enfermedades suele ser muy agresiva y la sobrevida promedio es corta, se mide en meses, y solamente un 6% de los pacientes está vivo a 5 años. Y la mayoría, vamos a ver que no se benefician con tratamiento quimioterápico. En la práctica, una cosa que es importante destacar, este síndrome o este cuadro corresponde a una bolsa de gatos. Y en la práctica clínica más aún. ¿Por qué? Porque acá podemos incluir como primario oculto, ustedes imagínense, ustedes están en la sala de internación de una institución o a lo mejor trabajan en el servicio de oncología de alguna institución y acá van a recibir con ese diagnóstico, con ese rótulo, pacientes derivados con enfermedad metastásica que no hicieron ningún estudio, pacientes en muy malo estado general que ni siquiera tiene sentido estudiar, porque su performance y su fragilidad están tan deteriorados
que no podrían tolerar ningún tratamiento, pacientes en los que ustedes hacen 2 o 3 estudios y encuentran el tumor primario, es lo que yo hice, digamos, el jefe de clínica médica donde yo hice la residencia era el profesor Burucúa, y él decía oculto debajo de la sábana. O sea, ustedes pueden encontrarlo con mínimos procedimientos diagnósticos, y el paciente con tumor oculto, con primario oculto verdadero. Hay ciertos principios que rigen la racionalidad del manejo de estos pacientes. En primer lugar, los estudios y todas las conductas diagnósticas que nosotros tenemos con ellos deben estar orientados al tratamiento, al diagnóstico de patología que pueda ser tratable con un criterio razonable de beneficio para el paciente, ¿sí? Considerar que el paciente puede y quiere ser tratado, ¿sí? Por lo que decíamos recién, los pacientes que son extremadamente frágiles, a veces no tiene sentido siquiera estudiarlos porque nunca los vamos a tratar, y prestar especialmente atención a los tumores que puedan recibir un tratamiento con criterio de éxito. Invadir lo menos posible al paciente, ¿sí? Estudiar extensamente la anatomía patológica. Este es uno de las enfermedades en donde el patólogo es clave, y la cantidad de tumores de primario oculto que ustedes tengan sin diagnóstico definitivo va a depender de la calidad del patólogo de ustedes. Incluir tempranamente al oncólogo y al paliativista. Recuerden que la mayor parte de estos pacientes son pacientes que tienen enfermedad rápidamente evolutiva, de mal pronóstico, y requieren tratamiento sintomático para control del dolor y de los otros síntomas que le aparecen. Por lo tanto, es importante que participen estos dos personajes, tanto el oncólogo como para dirigir el tipo de estudios específicos necesarios, como el paliativista para instaurar un tratamiento sintomático pronto y efectivo. Y una cosa que es muy importante es saber cuándo parar, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede con estos pacientes es que quedan en un circuito iterativo de un estudio, otro estudio, y así se le van los 4, 6 o 10 meses que tienen de supervivencia. La evaluación inicial de estos pacientes incluyen historia clínica y examen físico, recabar la sintomatología y la signología, las comorbilidades, exposiciones ambientales y la determinación del estado funcional que nosotros llamamos performance status, ¿sí? El performance status es un indicador muy importante del pronóstico del paciente y nos va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Hay diferentes escalas para medir el estado funcional o performance status de las personas. En cáncer hay 2 escalas que se usan fundamentalmente. Esta, que es la más sencilla, que se llama ECOG, que va de 0, que es el paciente completamente asintomático, absolutamente funcional, a 4, que es el paciente que está limitado a la cama, ¿sí? Hay otra que se llama Karnofsky, que es en función de porcentajes. Cualquiera sea la escala que usemos, es muy importante hacer una evaluación adecuada del estado funcional de los pacientes, porque se sabe que los pacientes que tienen compromiso de su estado ambulatorio y pasan más del 50% del tiempo en cama o en un sillón sin movilizarse, sin estar activos, tienen un pronóstico tan malo que los tratamientos pierden sentido, pierden eficacia, ¿sí? O sea, esto es súper importante. Volviendo para atrás, el otro, digamos, entonces estos son todos parámetros clínicos. Vamos también a pedir un laboratorio fundamentalmente para medir las funciones de los parénquimas, ¿sí? Esto tiene rol pronóstico y también nos va a ayudar a definir qué tratamientos pueden recibir o no los pacientes. Una tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis y un centellograma óseo. ¿Por qué un centellograma óseo? Bueno, esto ustedes lo acaban de ver, es un paciente con un mieloma. Porque en los tumores de primario oculto, tomados como un todo, alrededor del 20% se presentan con dolor o con fractura, ¿sí? O sea que debutan ya con un síntoma óseo.
Y la prevalencia de compromiso óseo en estos pacientes es extremadamente alta. Los pacientes con primario oculto, adenocarcinoma, que no tienen dolor, casi la mitad tienen centellograma positivo. Y los que tienen dolor tienen el 90% de las veces el centellograma positivo. Y si nosotros encontramos, le hacemos un centellograma y encontramos una lesión de hueso largo, podemos eventualmente prevenir una fractura patológica que va a comprometer la calidad de vida de lo que le queda de vida al paciente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hacer la evaluación con el centellograma óseo. En general se dice que hay patrones típicamente blásticos, típicamente líticos, pero hay mucha superposición en las diferentes patologías. En pacientes seleccionados, entonces después vamos a ver que pedimos mamografía, ecografía testicular cuando pensamos en tumores germinales o tumores de la línea media, endoscopías solo dirigidas a los síntomas, eso ahora después lo vamos a ver. Las endoscopías, digamos, no tiene ningún sentido indicar una endoscopía en estos pacientes por defecto, por default, simplemente porque tienen un cáncer. Solamente vamos a endoscopizar a aquellos pacientes que tengan síntomas o que tengan posibilidades altas de tener un tumor digestivo. El laboratorio para mieloma, si fuera el patrón óseo sugestivo de mieloma, y el empleo del PET-TC está restringido a dos situaciones. Uno es el paciente que por alergia no puede hacer una tomografía computada, y el segundo lugar en donde el rédito del PET-TC es alto es en la evaluación de los tumores de cabeza y cuello, en donde ayuda a localizar tumores y facilita la planificación del tratamiento. En el resto de los pacientes, el PET es un estudio extremadamente costoso y lo único que hace es darle taxonomía a las metástasis, encontrar más metástasis de las que tenemos nosotros ya diagnosticadas, y eso al paciente no le ayuda. ¿Qué pasa con lo otro que uno habitualmente ve en los pacientes con primario oculto? Es el estudio de marcadores serológicos, ¿sí? En líneas generales, los marcadores serológicos no se recomiendan porque son poco sensibles y poco específicos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tenga el CA alto, que puede tener desde un carcinoma medular de tiroides hasta un cáncer de colon, pasando por un cáncer de mama o un tumor de páncreas o un tumor de estómago, digamos, es absolutamente inespecífico. Hay algunas excepciones con los marcadores que son estas que ustedes ven abajo. En general no hay que basar conductas en los marcadores, excepto con alfa-fetoproteína y beta-gonadotrofina cuando pensamos en tumores germinales. Ahora vamos a ver cuándo pensamos en tumores germinales. Alfa-fetoproteína cuando pensamos en hepatocarcinoma, antígeno prostático específico cuando pensamos en próstata y CA125 en mujeres con sospecha de cáncer de ovario. Todos estos marcadores tienen un alto nivel de inespecificidad. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína puede estar aumentada también en metástasis hepáticas, el PSA puede estar aumentado en tumores pulmonares metastásicos que no sean ovario, el PSA puede estar aumentado en cáncer de pulmón, y el CA125 puede estar aumentado en cualquier patología que dé compromiso peritoneal, ¿sí? Pero, por lo tanto, no es importante, no es adecuado definir una conducta exclusivamente sobre la base de los marcadores. Entonces, uno de los ejes más importantes para el diagnóstico de los cánceres de primario oculto es la anatomía patológica. Y la anatomía patológica empieza con la decisión de la obtención de la muestra. Necesitamos, para que el patólogo pueda expedirse, una muestra que sea buena. Entonces vamos a hacer en lo posible esfuerzos para obtener una muestra histológica, ¿sí? Esto implica una biopsia quirúrgica o una biopsia con aguja gruesa dirigida por algún método de imágenes, por ecografía o por tomografía, ¿sí? Hay algunas excepciones que después vamos a comentar, pero en general lo que necesitamos es tener un material histológico lo suficientemente bueno como para que el patólogo se pueda expedir.
Y a esa muestra hay que referirla lo antes posible al servicio de anatomía patológica. Tiene que fijarse en formol al 10% durante 24 a 72 horas, ni menos ni más, de modo tal de obtener una buena calidad de tejido para poder hacer procedimientos de inmunohistoquímica. Esto que parece una pavada, en realidad puede terminar arruinando cualquier diagnóstico y siendo motivo de rebiopsias por mal cuidado de la muestra, ¿sí? Y las técnicas que se aplican en la muestra de anatomía patológica van desde microscopía de luz, que es el HIE común, inmunohistoquímica, biología molecular, y raras veces, porque hay poca disponibilidad y porque realmente se usa poco en la práctica, la microscopía electrónica. Entonces, cuando la gran división que nosotros tenemos que hacer en los tumores de primario oculto es carcinoma versus no carcinoma. La mayor parte de los pacientes tienen carcinomas, ¿sí? O sea, tumores originados en los epitelios. Esos constituyen el 90% de los pacientes con primario oculto. De esos, la mayoría terminan siendo adenocarcinomas. Pero hay otros grupos que son menos numerosos, pero que es importante discriminar porque tienen manejo diferente. Por un lado, los tumores neuroendocrinos, por otro lado, los carcinomas pobremente diferenciados, por otro lado, los carcinomas escamosos, y finalmente un grupo en donde el patólogo lo único que le puede decir es que es cáncer, pero no puede hacer ninguna tipificación sobre el linaje de las células, porque las células son muy, muy indiferenciadas, son muy, muy atípicas. No porque la muestra sea mala, sino porque que el patólogo sea malo, sino porque el tumor es muy atípico, es muy indiferenciado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese diagnóstico, lo que necesitamos es tratar de establecer el tejido de origen. Y eso implica asumir ciertas premisas. Por un lado, y esto es importante porque es como el pensamiento de los patólogos y los oncólogos, ¿no es cierto? Por un lado, la premisa que se asume es que en el caso de los primarios ocultos, los patrones de inmunohistoquímica son similares a los patrones de los primarios evidentes, ¿sí? Cosa que no está del todo demostrada, ¿sí? O sea que si yo tengo un cáncer de próstata que marca PSA cuando el primario es evidente, cuando tenga un primario oculto va a marcar el PSA. Lo cierto es que a veces marca y a veces no marca, ¿sí? Y por otro lado, que los tumores de primario oculto responden de forma similar a los tumores de primario evidente. Y eso tampoco es del todo cierto. Lo que, digamos, la investigación en la actualidad está llevando los algoritmos de inmunohistoquímica a la biología molecular y a la expresión genómica para tratar de tipificar, digamos, qué genes están, de estudiar qué genes están sobreexpresados y qué genes están expresados en menos, y de esa forma, a través de lo que se llaman firmas moleculares específicas, establecer cuál es el tejido de origen del tumor que estamos evaluando. Y en función de eso también dirigir el diagnóstico. Bueno, eso es toda una línea de investigación que está en curso sobre este tema de ajustar el tratamiento a las firmas moleculares de los primarios ocultos. Pero eso todavía no ha llegado a la práctica clínica, esto todo es experimental. Entonces, volviendo para atrás a la inmunohistoquímica, tenemos nuestro tejido visto con HIE, que muestra un carcinoma escamoso, un carcinoma pobremente diferenciado o lo que fuera. Los paneles de inmunohistoquímica inicialmente se usan para diferenciar melanoma, linfoma, sarcoma y carcinoma cuando
el patólogo no los puede diferenciar con técnicas de histología convencional, con técnicas de H&E. La segunda parte implica establecer el tejido de origen. Y para eso se usan paneles de inmunohistoquímica, ¿sí? En donde los tumores dan positivos algunos anticuerpos, negativos otros anticuerpos. Y en función de eso se estima el panel, el tejido de origen, ¿sí? Normalmente eso requiere de un nivel de interacción con el patólogo muy importante, porque puede pasar que el patólogo nos dé un diagnóstico inmunohistoquímico que no sea concordante con el cuadro clínico del paciente. Y en esa situación podemos tener el dilema de pensar, digamos, de que la clínica de una paciente nos sugiera que pueda tener un cáncer de mama y el patrón inmunohistoquímico sugiera que es un pulmón. Eso es un dilema diagnóstico que a veces se da y que genera digamos, situaciones muy estresantes a la hora de tomar decisiones terapéuticas, ¿sí? Entonces, la inmunohistoquímica nos ayuda a definir el linaje tumoral. Se usan, como decíamos recién, anticuerpos marcados con peroxidasa contra antígenos que son antígenos característicos de los tumores, que pueden ser antígenos citoplasmáticos, de membrana o nucleares. Es muy importante, como decíamos recién, usar un criterio para seleccionar los anticuerpos, porque digamos, no hay paneles contra todo, o sea, no es que nosotros metemos un preparado en un aparato y nos sale el diagnóstico como si fuera el hematocrito, ¿sí? Esto requiere de elaboración por parte del patólogo y de mucha interacción con él, porque la inmunohistoquímica no es 100% específica. Y el otro ejemplo es que el PSA puede ser positivo, por ejemplo, en un carcinoma de células salivales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una adenopatía submaxilar, cervical alta, que marca PSA, a pesar de eso, la clínica, digamos, a pesar de que el PSA dé positivo, si la clínica marca que puede ser un tumor de cabeza y cuello, debemos tratarlo como un tumor de cabeza y cuello, ¿sí? Es un método complementario, ¿sí? Siempre la clínica es soberana. También hoy ya podemos usar algunos estudios de biología molecular que permiten la detección de algunos antígenos, por ejemplo, que son receptores que se comportan como blancos moleculares, por ejemplo, el HER2, el KRAS, el EGFR, el c-KIT, y todos estos son blancos moleculares contra los que hay drogas que están disponibles comercialmente, algunas, y otras están a nivel de experimentación. Digamos, hecha toda esta reflexión, es importante que ustedes conozcan que el paso más importante que tiene que tomar el clínico es definir si el paciente que está evaluando pertenece a un grupo de pronóstico favorable o a un grupo de pronóstico desfavorable. En esta lista ustedes pueden ver casos, instancias en donde a pesar de que el paciente tiene un primario oculto, debuta con una metástasis, el tratamiento puede ofrecerles ya sea posibilidades de curación o de prolongación significativa de la vida. Y estos son, por ejemplo, pacientes con mujeres con adenopatías axilares de adenocarcinoma, en donde uno piensa en cáncer de mama, mujeres con adenocarcinoma papilar peritoneal, adenopatías cervicales de carcinoma escamoso, carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, adenocarcinoma con perfil de cáncer de colon. En algunas circunstancias, ustedes saben que cuando las metástasis hepáticas de un cáncer de colon son resecables quirúrgicamente, el intento de tratamiento es curativo. O sea, no es que seguro el paciente se vaya a curar, pero el paciente puede acceder a curación a través de la resección. Hombres con lesiones blásticas y PSA elevado, adenopatías inguinales aisladas de carcinoma escamoso, hombres con carcinoma indiferenciado de la línea media,
y pacientes con tumores únicos potencialmente resecables. Y por otro lado, hay grupos de características desfavorables, que son lamentablemente la mayoría. O sea, los grupos de características favorables corresponden alrededor a un cuarto de los pacientes. El 75% restante corresponden a las variantes desfavorables, de las cuales la más frecuente es el paciente que se presenta con metástasis viscerales múltiples, hepáticas y pulmonares, de un adenocarcinoma de primario oculto, ¿sí? Carcinoma pobremente diferenciado, metástasis cerebrales múltiples, metástasis pleurales o pulmonares de adeno, metástasis múltiples de adeno y carcinoma escamoso de la cavidad peritoneal. Y acá tienen las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier diferentes, corresponden a los de buen pronóstico y estos a los de grupos desfavorables. Entonces, algunas cosas así interesantes para discutir que tienen que ver más con la clínica o tienen que ver con la oncología, que es una especialidad clínica. Las adenopatías supraclaviculares son raras en tumores de cabeza y cuello, ¿sí? Habitualmente hablan de tumores infraclaviculares, que pueden ser mama, pulmón. En general, ustedes se acuerdan que las adenopatías del lado derecho suelen ser torácicas o mamarias, ¿sí? Pulmón, mama, y las del lado izquierdo pueden ser pulmón, mama, pero también infradiafragmáticas, por vía del conducto torácico, ¿sí? Las adenopatías laterocervicales implican una situación completamente diferente a las supraclaviculares. ¿Por qué? Porque una gran proporción de estas adenopatías supraclaviculares corresponden a tumores primarios de cabeza y cuello, que se pueden tratar con criterio de curación. Esto no es un síndrome muy frecuente, son 5% de los casos, pero son pacientes con tumores potencialmente curables, por lo tanto tenemos que manejarlos con propiedad. En general, entonces, se trata de adenopatías laterocervicales intermedias, ¿sí? Que están en la parte intermedia del esternocleidomastoideo, o las más altas, subángulo-maxilares o retroauriculares. Cuando nosotros nos enfrentamos a adenopatías laterocervicales altas o bajas y pensamos que podría tratarse de un tumor primario de cabeza y cuello, esa situación contraindica la biopsia quirúrgica de la adenopatía. ¿Por qué? Porque como uno de los gestos terapéuticos más importantes de esos pacientes es el vaciamiento laterocervical o el vaciamiento radical de cuello, la biopsia quirúrgica, o sea, la violación de los espacios anatómicos a través de una biopsia quirúrgica complejiza muchísimo más la cirugía, ¿sí? Y compromete los resultados funcionales posteriores. Entonces, los pacientes que se presentan con adenopatías que pueden ser de primario oculto de cabeza y cuello, se abordan inicialmente con punciones. En general, en los lugares en donde hay buena patología, una punción aspiración con aguja fina, con el patólogo stand-by, haciendo frotis del aspirado, puede identificar en la gran mayoría de los pacientes si se tratan de células epiteliales o de linfocitos, ¿sí? Si se trata de linfocitos, entonces la probabilidad de que estemos frente a un linfoma aumenta mucho, o a una patología benigna, por supuesto, ¿no? Aumenta mucho. Entonces, ese paciente se puede biopsiar con cirugía, porque no podemos tratar un linfoma, ni podemos diagnosticar un linfoma con una aspiración con aguja fina. En cambio, si se trata si el patólogo ve células epiteliales, entonces la conducta tiene que ser la conducta de un tumor de cabeza y cuello. Y el paciente entonces hará una tomografía computada de cabeza y cuello. En estos pacientes recuerden que el PET agrega cuando la panendoscopía, o sea, cuando estos pacientes se hacen panendoscopía, endoscopía
de la nasofaringe, endoscopía de la vía aérea y endoscopía esofágica, porque no es infrecuente que tengan primarios múltiples, todos tratables. Si la panendoscopía no localiza el primario, entonces la siguiente medida diagnóstica es el PET, ¿sí? Y el PET puede encontrar tumores primarios en una cantidad significativa de pacientes. Hay algunos pacientes en donde ni aún el PET encuentra el origen del tumor, y a veces algunos grupos hacen tonsilectomías, hacen amigdalectomías, porque hay series de pacientes en donde hasta un quinto, el 20% de los casos de primario oculto de cabeza y cuello se encuentra el primario en criptas de las amígdalas que no se pueden visualizar con la inspección endoscópica o con la inspección de las fauces, ¿sí? Y estos pacientes se tratan como tumores de cabeza y cuello. Si es un N1, o sea, si es una adenopatía móvil, es un vaciamiento lateral de cuello. Si son tumores más avanzados, se hacen tratamientos combinados con quimioradioterapia y luego cirugía, ¿sí? Pero siempre con intento curativo. Las adenopatías inguinales son poco frecuentes, y cuando nosotros tenemos una adenopatía inguinal, habitualmente las adenopatías inguinales son patología banal. Pero cuando tenemos una adenopatía inguinal significativa, tenemos que pensar en linfoma, en tumores primarios de la piel, o en, mira, me faltó el linfoma acá, melanoma oculto o neoplasias de la región anogenital, ¿sí? Entonces, ahí sí la histología nos va a orientar al diagnóstico. Si nosotros tenemos carcinoma escamoso en la ingle, tenemos que descartar carcinoma escamoso del canal anal, de la región vulvovaginal o pene, y carcinomas de la transición del tracto urinario, ¿sí? Dirigir entonces las investigaciones por histología y la cirugía seguida de radioterapia en los tumores de canal de urogenitales. Metástasis óseas en hombres con metástasis óseas y elevación de PSA o inmunistoquímica, metástasis óseas con inmunistoquímica positiva para PSA, tengan o no tengan lesión blástica, porque digamos la lesión blástica es característica pero no es exclusiva, especialmente en ancianos, y en el caso entonces de que la inmunistoquímica dé positiva, el tratamiento de elección de estos pacientes es el tratamiento hormonal y el uso de bifosfonatos como tratamiento antirreabsortivo de la enfermedad ósea para reducir el dolor y el riesgo de fractura y el riesgo de radioterapia. Adenopatías axilares en mujeres con adenopatías axilares aisladas o con adenopatías axilares en el contexto de enfermedad diseminada, como por ejemplo metástasis hepáticas y adenopatías axilares, o metástasis óseas y adenopatías axilares. Es súper importante la inmunistoquímica para cáncer de mama, en donde tenemos que hacer los inmunomarcadores para cáncer de mama, pero además los receptores de estrógeno, progesterona y HER2, porque esos definen tratamiento. O sea, los tumores que son receptor hormonal positivo de estrógeno y progesterona requieren un tipo de tratamiento, los tumores que son HER2 positivo requieren otro tipo de tratamiento. Cuando la mamografía es negativa, o sea, nosotros acá tenemos adenopatía axilar, examen mamario, mamografía. Mamografía negativa, resonancia de mama con gadolinio. Resonancia de mama con gadolinio negativa, es improbable que encontremos un tumor primario en el tejido mamario, en el bulk de tejido mamario. Lo que puede suceder es tener un tumor primario en la prolongación axilar. A veces pasa que la prolongación axilar se pega con los ganglios de la axila y entonces es una sola masa difícil de discriminar, ¿sí? El diagnóstico o la presunción de cáncer oculto de mama se hace en función de la clínica, en función de las imágenes, pero fundamentalmente con inmunistoquímica, ¿sí? La ausencia de tumor mamario en la resonancia no excluye
cáncer de mama, lo que excluye la necesidad de hacer una cirugía sobre la mama. Tienen el mismo pronóstico que el cáncer de mama, en la misma especificación. Se trata según el tipo de tumor. Si es un N1, adenopatía móvil, se trata con cirugía primaria. Si es un N2 o N3, se trata con quimioterapia primero y después se opera, ¿sí? Pero son todos tratamientos combinados. La carcinomatosis peritoneal en mujeres con carcinomatosis peritoneal, cuando la carcinomatosis muestra diferenciación papilar, el pronóstico es mejor, especialmente en mujeres que tienen dos características: buen estado general y ausencia de metástasis hepáticas. Esos tumores pueden ser primarios ocultos del ovario, del epitelio de revestimiento del ovario, o del peritoneo, del revestimiento epitelial del peritoneo, que tienen el mismo origen embriológico. Esa diferenciación papilar hace que la paciente sea tratable con quimioterapia en base a platinos, como pasa con el cáncer de ovario, y que se pueda beneficiar de la cirugía de citorreducción, o sea, de la cirugía para reducir el volumen tumoral. Estos pacientes, si bien rara vez se curan, tienen una chance de curación que está en el orden del 15 al 20%, que bueno, que es poco, pero es la chance que tienen los pacientes. Se benefician mucho de hacer tratamiento con quimioterapia porque la quimioterapia les prolonga la sobrevida. Ups. Bueno, después tenemos el carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, que es en general un tumor que da cromogranina y neurona en neolasa específico positivos, y estos son pacientes que tienen a veces hepatomegalias masivas, son las metástasis de carcinoide, porque tienen hepatomegalias masivas y un estado general llamativamente bueno, con o sin síntomas del tumor carcinoide, porque no es imprescindible que estos tumores, a veces, digamos, está el tumor carcinoide que es típico y que da sintomatología, como el flushing, la diarrea, etcétera, y en los tumores neuroendocrinos menos diferenciados que no producen sustancias vasoactivas y entonces no cursan con la sintomatología del síndrome carcinoide. Estos tumores no son curables, pero tienen supervivencias muy prolongadas y tienen respuestas a quimioterapias en base a platino, ¿sí? Y a análogos de somatostatina. El otro síndrome que es importante diferenciar es el del síndrome de la línea media. Se trata de hombres jóvenes que tienen adenopatías mediastinales o retroperitoneales, ¿sí? Acá los dos diagnósticos son tumores germinales o linfoma, ¿sí? Estos pacientes son pacientes que se benefician de la solicitud de marcadores tumorales, esencialmente alfa-fetoproteína y beta-gonadotrofina, y de la obtención de una buena muestra de tejido, ¿sí? A veces los tumores germinales son muy, muy poco diferenciados y necesitan un estudio muy extenso para poder caracterizarlos como tales, y a veces directamente no se caracterizan histológicamente, sino que se tratan empíricamente como si fueran tumores germinales. A veces el diagnóstico requiere abordajes quirúrgicos porque a veces estos tumores tienen necrosis extensa y las biopsias estereotáxicas, las biopsias por punción externas, dirigidas por tomografía, dan materiales que son insuficientes, y en una de esas la mejor conducta inicialmente es la biopsia quirúrgica. Se usan sistemas quimioterápicos en base a platino, y estos pacientes tienen una chance de curación del 50-60%. Y después hay otro grupo de pacientes en donde uno no puede hacer el diagnóstico, no sabe lo que está tratando, pero es un sitio único. Por ejemplo, adenopatía supraclavicular aislada o dos metástasis hepáticas aisladas, ¿sí? O lesión retroperitoneal aislada.
es el manejo de esos pacientes, en la medida en que el estado general de los pacientes sea bueno, es quirúrgico. La indicación es la resección quirúrgica. La mayoría de esos pacientes vuelven a recaer, pero en un subgrupo de esos pacientes, la cirugía da un control local relativamente prolongado con buena calidad de vida. Entonces, por eso a estos pacientes hay que valorarlos para tratamientos local. Hay un tema que tiene que ver con el manejo de estos pacientes, que es cómo se habla con ellos, ¿sí? Hay varios grupos que trabajan sobre cuáles son las representaciones que tienen los pacientes, cuáles son las reacciones que tienen los pacientes y los familiares frente al primario oculto. Y uno de los grandes problemas es que las personas normales no tienen una representación de un cáncer de primario oculto. Las personas normales pueden tener una representación, cuando digo una representación es cómo se imaginan, cómo lo piensan, qué conocimientos tienen de un cáncer de mama, de un cáncer de hígado, digamos, de un cáncer de colon, de un cáncer de pulmón. Pero las personas no tienen una representación de un primario oculto. La mayor parte de los pacientes jamás escucharon hablar de eso, ¿sí? Entonces, esto es, sobre todo para los clínicos y mucho más para los oncólogos, entender que la reacción de los pacientes y las familias va a ser esa es súper importante, porque cuando uno le dice a las personas que tienen algo que ellos ni sabían que existía, una de las posibilidades es que esas personas tengan desconfianza. Y entonces aparece esto: si no saben lo que es, ¿cómo me van a tratar? O los médicos están desconcertados y no saben qué hacer, ¿sí? O sea, lo que tenemos que prever es que la reacción de los pacientes y la familia va a ser que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Por otro lado, el nivel de incertidumbre que tiene un paciente con cáncer es alto, pero estos pacientes tienen mucha más incertidumbre, porque a su pronóstico malo se agrega esta falta de entendimiento de dónde apareció todo esto. Por otro lado, muchas veces estos pacientes tienen que aceptar múltiples estudios en búsqueda del tumor primario y en un punto aceptar que no les vamos a estudiar más a pesar de no haber encontrado el tumor primario. Y eso también requiere que nosotros sepamos cuáles son las reacciones que van a tener frente al decirle, bueno, ahora no vamos a buscar más, ¿sí? Y el otro punto que tienen el otro punto conflictivo que tienen estos pacientes son los problemas con el tiempo y la continuidad de cuidado. ¿Por qué? Porque los tiempos se hacen muy largos. Ustedes imagínense que la ventana promedio de tiempo de vida de estos pacientes son, dijimos, 4 a 11 meses, supónganse 6 meses. Entre pitos y flautas, la mitad de ese tiempo, en general estos pacientes lo ocupan haciendo estudios que los llevan a ninguna parte, ¿sí? Y entonces la percepción que tienen es de absoluto descuidado, de falta de cuidado, ¿sí? Esto puede generar, es fuente de conflicto, y estos pacientes son de los pacientes en oncología que son los que producen tensiones, discusiones, reacciones agresivas, ¿sí? Entonces, cuando los manejamos tenemos que saber que esto va a pasar. Este algoritmo es una forma simplificada, se trata de simplificar lo que estuvimos hablando. Nosotros tenemos diagnóstico de cáncer metastásico, tenemos que buscar el tumor primario, tratando de encontrar cosas que se puedan tratar. No como una lucha, tratando de demostrar que nosotros podemos hacer el diagnóstico, sino tratando de buscar lo que podemos, la forma de beneficiar al paciente. Descartar primero histologías no carcinomas, identificar los subgrupos favorables, y si los grupos son favorables, entonces tratarlos como tales. Si los grupos son desfavorables, tenemos pacientes con buen estado general y que quieran recibir tratamiento, lo que se hace, los oncólogos lo que hacemos es tratarlos con quimioterapia en vasoplatina. Si el paciente tiene un mal estado general o el paciente se niega a recibir tratamiento, porque ese tratamiento tiene como intención
reducir el volumen de enfermedad y paliar síntomas y de eventualmente prolongar la vida, pero no la curación, entonces estos pacientes son elegibles para cuidados paliativos. Estos son dos artículos, uno que es una revisión que salió, es una revisión que salió el año pasado en el New England sobre primario oculto, que creo que puede ser muy interesante para ustedes, y este es una revisión del American Journal of Radiology que habla más del tema de imágenes, un poquito más en profundidad sobre el tema de imágenes, y es lo que los radiólogos quieren saber y los oncólogos los que necesitan saber los radiólogos y lo que los oncólogos quieren saber sobre el carcinoma de primario oculto. Esas dos lecturas son las dos lecturas recomendadas. Y yo creo que terminé acá, así que si quieren hacer alguna pregunta.